Esta declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 22 de julio del 2012 y cuyo título, Declaración del esperado imam al-Mahdi a los ayunantes en ofrecer la exención a cambio de no ayunar para aquellos que les resulta difícil completar el ayuno. Publicado originalmente por el usuario Araftu Tariqi. Oh hermanos, como bien saben, tenemos aquí el ayuno de 20 horas, y hay personas que no pueden soportarlo, es decir, no pueden manejarlo, y se marean, así como sienten dolores de estómago. Espero que el imam nos dictamine sobre tal caso, porque hay quienes dicen que hay eruditos de confianza que les aconsejaron romper el ayuno ante los oídos atentos de Arabia Saudita en el momento del rezo de Asr por la tarde en nuestra hora local. Quiero una decisión del imam al respecto, porque no quiero emitir una fatua basándome en conjeturas. Que Dios os recompense. Nota: Dios mi Señor me dio fuerzas y resistencia para ayunar, pero otros no pueden realizarlo. Entonces, en tal caso, ¿qué es lo que deberían hacer? Cotización finalizada. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que las bendiciones y la paz de Dios sean con mi ancestro el profeta Muhammad, el mensajero de Dios, así como con su pura familia, y sean con todos los musulmanes hasta el día del juicio. En cuanto a después, no encuentro en el libro de Dios, el Gran Corán, que los ayunantes tienen derecho a romper su ayuno antes de la puesta del sol y la aparición del crepúsculo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 187. Entonces, tanto en el momento del comienzo del ayuno como la ruptura del mismo, los ha hecho que sean claramente determinados en el decreto libro del Gran Corán, y empieza desde la aparición clara del hilo blanco en el momento del amanecer, en el este, hasta mostrar la aparición clara del crepúsculo rojo después de la puesta del sol. Y es al inicio de la noche, en el momento de la oración del Maghrib, después de la puesta del sol, dado que el inicio de la noche comienza cuando aparece el crepúsculo. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 84, versículos del 16 al 17. Y Dios no os ordenó ayunar hasta la caída completa de la oscuridad y el avistamiento de estrellas, porque esa es una falsa invención sobre la cual Dios no os mandó ninguna autoridad. De hecho, Dios no os ordenó ayunar hasta la caída completa de la oscuridad de la noche y el avistamiento de estrellas, puesto que en algunos países la noche no cae excepto en la mitad de la noche durante unas 2 o 4 horas, y el resto de la noche es semisombra, al igual que en los tiempos de sombra después de la oración del Fajr y antes del amanecer. Luego, ¿quién es este el que dio fatua a los ayunantes para ayunar hasta el momento de la caída de la oscuridad de la noche? ¿Y quién es este el que emitió una fatua de romper el ayuno antes de la puesta del sol? Quienquiera que sea, ciertamente es de los mentirosos, y ha inventado mentiras en contra de Dios. Y en cuanto a los que pueden ayunar con extrema dificultad, Dios no les ha impuesto ninguna dificultad en la religión, puesto que Dios les permitió no ayunar en Ramadán, a cambio de alimentar a un pobre necesitado por cada día de los días de Ramadán, por el hecho de no poder ayunar en su día, por lo que tendrá ante Dios la misma recompensa que la de su ayuno.
De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 184. Luego, ¿qué es lo que significan las palabras de Dios Todopoderoso? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ. Y a los que pueden ayunar con extrema dificultad, deben ofrecer una exención alimentando a un pobre necesitado. Y la respuesta es, se refiere a aquellos que pueden ayunar, pero con dificultad. Para este caso, Dios no os ha impuesto ninguna dificultad en la práctica en la religión, ya que les permitió romper el ayuno en Ramadán a cambio de una exención, y es alimentar a un pobre necesitado por cada día de los días de Ramadán, o alimentar a un viajero de paso, de manera que tendrá la misma recompensa ante Dios que obtendrá por su ayuno. Pero aquellos que dicen acerca de Dios lo que no saben, inventan mentiras en contra de Dios, de que este versículo fue abrogado. Oh, glorificado sea Dios el Grande. Pero se verán incapaces de dar fatuas en el caso de las personas con discapacidad permanente, y a causa de esta discapacidad se les es imposible ayunar. En tal caso, ¿qué fatua les van a dictaminar? Y si dicen, podrá ayunar en igual número otros días, entonces les dirá, pero tiene una discapacidad permanente y que está siguiendo un tratamiento de forma continua, y no es una enfermedad transitoria para que tenga que compensar el ayuno después de su recuperación de la enfermedad. Otro les viene y dice, trabajo lejos de mi familia, haciendo viajes continuos de cientos de kilómetros, y me cuesta muchísimo ayunar, y lo hago con extrema dificultad. Y se le dijeran, podrá ayunar en igual número otros días. Entonces les dirá, pero esto es lo que hago tanto durante el mes de Ramadán como en el resto de los días del año. Realizo viajes continuos separado de mi familia para buscar el sustento de mi padre y mi madre y proveer para mis hijos y mi esposa, y me resulta muy difícil ayunar. Entonces el esperado Imam el-Mahdi le dirá, debes alimentar por cada día de ayuno de todos los días del mes a una persona pobre o en ayunas, o a un viajero de paso, o le das una cantidad equivalente a su comida en efectivo, o se lo das a alguien que realizará la tarea para que dé de comer a un pobre, o pagar la comida a un ayunante, o a un viajero de paso, o a un necesitado. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 184. En este tema del libro, Dios les permitió a aquellos que les resulta muy difícil ayunar, a que coman durante el día del Ramadán, a cambio de una exención, alimentar a un necesitado. ¿Os ha llegado el mensaje y habéis entendido la declaración del esperado Imam el-Mahdi en ofrecer la exención a cambio de no ayunar? Y todavía tenemos muchas pruebas para los escépticos que se alejan de la clara y verdadera declaración explicativa del Gran Corán. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani.